Muy buenas tardes mis queridos amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Y bueno, estamos contentos que sigamos estudiando la palabra de Dios juntos para así que nuestra fe se mantenga sana en el Señor. En vista de todas las cosas que hoy día están pasando en el mundo, hoy día es muy apropiado y es necesario buscar a Dios, no buscar religión, buscar a Dios, buscar al Dios creador. Hoy día el tema está relacionado con la torre de la confusión y la torre de la rebelión. Quizá ustedes han escuchado acerca de la torre de Babel. La palabra Babel del idioma hebreo significa confusión. Y de ahí donde se originó la palabra Babilonia, se alargó la palabra y después, ¿cierto?, aparece esta ciudad que es antigua de Babilonia que se llama justamente el mismo nombre. El libro de Génesis capítulo 11 aparece la torre de Babel. ¿Por qué a Dios no le gustó esta torre, la edificación de esta torre? ¿Por qué a Dios no le gustó el proceder de los hombres? Que Dios confundió los idiomas, las lenguas. La lengua en la Biblia da a entender idiomas, lenguaje. Eso es lo que quiere decir la escritura. Génesis capítulo 11, versículo 1, viene hablando acerca de esta famosa torre, la torre de la confusión, porque la palabra Babel significa confusión del hebreo. Génesis capítulo 11, versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, es decir, que todo el mundo hablaba un solo lenguaje, un solo idioma y unas mismas palabras. El idioma era uno solo. Pero aconteció que cuando salieron del oriente, ¿quiénes salieron del oriente? Las personas, las generaciones que se desarrollaron después del diluvio. Después del diluvio, los descendientes de Noé se fueron multiplicando y salen del oriente y hallan una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es la que se llama de Mesopotamia, es ahí en la tierra de Babilonia, ¿ya? Y se establecieron allí, comenzaron a vivir ahí en el Sinar. De repente hay una persona que se le ocurrió una idea. Versículo 11:3 dice: y se dijeron unos a otros se dijeron, vamos, hagamos ladrillo, cosámosla con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. Querían construir una ciudad, esta ciudad la que después se llamó Babilonia. Y en esa misma ciudad una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos dijeron, edifiquemos una ciudad, edifiquemos una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí, hermano, parece algo bien interesante. Ellos querían llegar al cielo. Hay que recordar algo bien importante, de que cuando vino el diluvio, quizás ustedes tienen el conocimiento, también los que han leído la Biblia y los quizás no, si leen los libros después del diluvio, Dios había hecho una promesa: nunca más iba a destruir el mundo por agua, por un diluvio. Entonces estaba la promesa de Dios que ya no iba a haber un diluvio universal, porque la próxima destrucción que viene, dice la Escritura, es por fuego. Y después de eso Dios va a renovar todas las cosas, pero en cuanto al aspecto del diluvio, no. Entonces, las torres en esto entonces, como han dicho la arqueología y los historiadores, y bíblicamente también, vamos a hablar por el aspecto bíblico primero, que ellos querían crear su propio plan de la salvación. Si llegaba otro diluvio, la torre iba a ser tan alta que iba a llegar hasta los cielos, entonces el diluvio no iba a tapar esta torre. Porque la Escritura dice de que todas las montañas más altas fueron cubiertas en el diluvio por 15 metros aproximadamente de agua. Entonces ellos querían llegar al cielo. Algo bien importante, no habían confiado en la promesa de Dios, que Dios nunca más iba a mandar un diluvio. Estaban creando su propio medio de salvación, su propio plan de salvación. En la Biblia dice que existe un solo plan de salvación. Y dice la Escritura que este plan de salvación fue confeccionado de Dios antes que el pecado llegara a existir. Antes que llegara a existir el pecado, Dios Padre había terminado con Jesucristo, porque ellos han estado juntos por la eternidad, que si surgía el pecado, Cristo iba a morir
por lo que estaban en peligro de perder la vida eterna. Otra razón de hacer estas torres, estos figuras, era que era la adoración del sol. También la cultura antigua pensaban que estaban más altos, más estaban cerca de sus dioses. Hay que recordar que ya desde el comienzo aparecen dos tipos de adoraciones. La adoración al Dios verdadero y la adoración a las criaturas o a la creación, el sol, la luna, las estrellas, hasta la veneración a los muertos. Ahora bien, interesante acá, querían llegar hacia el cielo, pero de una manera negativa. Es bueno tener metas en la vida, hacer cosas, pero no hacer cosas que estén contrarios a los mandamientos de Dios y contra la ley de Dios. Aquí también aparece algo bien interesante, dice, hagámonos un nombre. Algunos teólogos dicen que esta es la misma palabra hebrea que sale en los gigantes, cuando dicen que los gigantes, los hijos de los ángeles, como estudiamos la semana atrás, también ellos dicen que eran hombres de renombre. Aquí la Biblia está hablando de hacerse famoso en lo malo, no en lo bueno. Ellos no querían hacerse un hombre grande que llegara hasta el cielo, sino que ellos lo que pretendían era rebelarse contra Dios. Vemos acá nosotros un símbolo de adoración, una torre, una imagen que llega hasta el cielo, y además estaban creando su propio medio de salvación. Era una abierta revelación con Dios, porque ellos dijeron claramente, no hay que hacer cosas que seamos esparcidos sobre la tierra. Es malo rebelarse contra la voluntad de Dios. La torre, ¿por qué era mala? Porque era un medio de salvación personal humano, y además porque era un símbolo de adoración al sol. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Dios baja para ver tanto la ciudad, porque estaban confeccionando una ciudad, y en medio de la ciudad la torre, que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora lo que han pensado hacer. ¿Saben qué interesante, mi querido hermano? Que Dios se dio cuenta que ya era imposible, esto había dado comienzo. Esta historia de Babel, hermano, no es una historia común y corriente, porque aquí se originó la religión falsa después del diluvio, la adoración a la creación, al sol, la luna, las estrellas. Aquí es el origen. Por eso en el libro Apocalipsis aparece Babilonia la grande, la madre, la ramera. Es decir, la palabra Babilonia, como yo expliqué, significa confusión. Es una confusión tan grande religiosa que todas las iglesias piensan cosas diferentes cuando hay una sola Biblia. Pero yo quiero dejarle algo claro, que se originó aquí en Babel y en Babilonia. Son algunas doctrinas que son de origen pagano. Una es la adoración de ídolos. Vamos a ver la primera. Es muy conocida la cultura babilónica, que adoraban ídolos. El dios más poderoso era Marduk. Después venía Anu, el dios del cielo. Enlil, dios del aire. Ea, el dios de las aguas. Ishtar, diosa del planeta Venus, la diosa del amor. Pero había muchos templos que estaban en Babilonia. Aquí de Babilonia, cuando Dios confunde los idiomas, la gente se va, que hablaba un mismo idioma, y se quedaron en otro lugar y se fueron formando las naciones. Pero sellaron la base de esta religión, que es confusión. La adoración de adorar lo que no es Dios. El Dios verdadero, el Dios creador, los dioses, los ídolos. También en Babilonia lo que existía era la adoración al sol. La adoración al sol. Después el dios Marduk era el dios del sol. Según la tradición babilónica, Marduk había muerto hacia el cielo y se había transformado en un dios. Entonces la adoración del sol también es importante. Y aquí hay un punto bien interesante, nosotros como hijos de Dios. Los cristianos adoramos a Dios el día domingo, y los romanos adoraban a el dios sol el día domingo, porque la Biblia es bien clara. Si nosotros estudiamos el libro de Éxodo capítulo 20, dice, todos reconocemos que el día sábado es el día del Señor. Nosotros somos un grupo acá que formamos parte de la compañía La Serena, Chile, y reconocemos que el día del descanso que dice la Biblia es el día sábado. Ese es el día del Señor. El día domingo, después, lamentablemente, los romanos, en los tiempos de Constantino, se sacó el sábado y se puso el día domingo. Pero como consecuencia que los romanos adoraban el sol el día domingo. No es malo hacer un culto el día domingo ningún día, porque todos los días son días del Señor.
El problema es que está el pecado cuando uno desafía la ley de Dios, cuando uno dice que es un día, cuando la Biblia dice que es otro. Algunos dicen que Cristo Jesús resucitó y por eso ahora se guarda el domingo en vez del sábado. Pero no hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios iba a sacar el sábado y poner el domingo. Todo lo contrario. Jesucristo en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a destruir la ley de los profetas. Yo no he venido a destruir, sino que yo he venido para cumplir. De hecho, hermano, en el libro de Isaías, cuando habla del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿por qué? Porque estamos ya hablando acerca de los dioses de Babilonia, la religión babilónica que confundió las cosas. Aquí en el libro de Isaías dice claramente que en el cielo se va a seguir guardando el día del reposo. No es un día de salvación, es un día de adoración. Porque aquí vamos a entrar de lleno a los vinos de Babilonia, a la religión de origen pagano. Isaías capítulo 66 y el versículo 22 viene hablando acerca de la eternidad, en los nuevos cielos y la nueva tierra, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, el nuevo cielo y la nueva tierra son eternos, ¿cierto? Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia de vuestro nombre. Y miren lo que dice el versículo 23, este es muy importante. Dice: de mes en mes y día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Dice de mes en mes y de día de reposo. Aquí aparece la palabra sabbat, que corresponde a nuestro sábado. Porque el domingo era el primer día de la semana, no era el séptimo. Recuerden ustedes que Cristo inventó el primer día de la semana, que para los judíos era el primer día de la semana, el día domingo. Así que, hermano, aquí en Babilonia, confusión aparece, la adoración de ídolos, la adoración de las criaturas, de la creación, aparece la adoración del sol. También el concepto que hay vida después de la muerte. La Biblia no dice que hay vida después de la muerte. La Biblia dice que hay vida después de la resurrección. La Biblia es clara, dice que los muertos volverán a la vida. Si los muertos vuelven a la vida, es porque no estaban vivos. Jesucristo dice que nos va a venir a buscar a los muertos porque no estaban en el cielo, estaban aquí en la tierra. La Biblia dice en San Juan 5, 28 y 29, los muertos de los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Hay inmortalidad después de la resurrección. Otra de las cosas que abundaban en Babilonia era la astrología. Lo que hoy día nosotros conocemos como todo lo que es ciencia oculta, la brujería, todo eso era en Babilonia. Recuerden ustedes que en Babilonia los que eran consejeros del rey eran los astrólogos, eran los magos. Ellos eran los consejeros, los astrólogos. Pero cuando vimos nosotros el caso de la imagen que estudiamos un tiempo atrás de diferentes metales, no hubo ninguna persona que pudiera decir qué es lo que había soñado el rey y menos su interpretación. Así que la astrología está limitada. El único que conoce el futuro es Dios. Así que vemos varios aspectos, ¿cierto? La idolatría, la adoración al sol, la adoración como vimos acá nosotros, a las creaciones, la brujería, todo esto está ahí en Babilonia, todo eso es el concepto de la muerte también. La Biblia es bien clara. Si nosotros vamos al libro acá de Eclesiastés, y no un texto, sino que existen varios textos, la Biblia dice claramente cómo están los muertos. Recuerden ustedes que el hombre para vivir necesitaba comer el árbol de la vida. El hombre pecó y Dios dijo, el hombre positivamente va a morir. Hay un tema que yo tengo, el sello de la muerte, donde yo explico los textos bíblicos y las palabras espíritu y alma del idioma hebreo. También lo puede buscar acá en el canal. Eclesiastés 9 y el versículo 5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. La Escritura dice que los muertos nada saben. También su amor, no pueden sentir amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. No significa que los muertos no tengan una esperanza. Los muertos tienen esperanza después de la resurrección. Y versículo 10 de Eclesiastés 9 dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seúl, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La palabra Seúl es una palabra que corresponde en griego Hades, y según los diccionarios, ustedes lo pueden buscar, significa sepulcro, es la tumba, el hoyo del cementerio, ¿ya? No es un lugar donde estén vivos. Después vamos a estudiar la parábola, porque es parábola,
del mendigo y el rico, ¿ya? Vamos también a estudiarla un día y vamos a ver que es una ilustración. Las parábolas de Jesucristo no eran literales, sino que eran simbólicas. El mensaje era otro. De hecho, Jesús dijo que las parábolas eran simbólicas. Teniendo oído, no ven, y teniendo ojo no ven, y teniendo oído no escuchan. Entonces son simbólicas. Hemos visto algunos de los vinos de Babilonia que son de origen pagano. Y la Escritura dice, mis queridos hermanos, que cuando se construye esta torre de la confusión, que de ahí van todas estas doctrinas paganas y se extienden, ¿cierto?, hacia muchas religiones, dice que Dios decide descender. Ahora pues, descendamos, le dijo a Jesucristo. Dios Padre le dice, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y allí los esparció Jehová desde sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, dejaron de edificarla por un tiempo. Y esto fue llamado el nombre de aquella, la ciudad Babel. Babel, donde después se originó la palabra Babilonia, porque allí confundió. El idioma hebreo significa confusión. Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí el Señor los esparció sobre la tierra. ¿Sabe usted, hermano, que esta historia es muy importante? Porque aquí, como en la torre de Babel se levanta un ídolo, porque además esta torre era un ídolo, él representaba su propio plan de salvación. Se venía un diluvio, adoración hacia el sol y una abierta rebelión con Dios. La Biblia también dice que en el tiempo final se va a levantar una imagen. La Biblia habla de la bestia. La bestia, y la Biblia dice que se va a hacer una imagen de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la bestia? Bueno, este es un tema que vamos a analizar. Mañana vamos a grabar con nuestro hermano Fabián el tema del anticristo. Vamos a estudiar bíblicamente qué es lo que dice San Pablo, qué dice la palabra del Señor, qué dice la palabra de Dios acerca del anticristo, cuáles son las pistas que da el Señor para identificarlo, porque la Biblia los da. Pero ahora quiero dejarle esta idea, hermano, bien importante. Nosotros no tenemos que formar parte de una confusión. Y la única manera de no confundirnos es confiar únicamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única utilidad para nosotros como cristianos, que está la verdad espiritual. Porque también en el libro de Apocalipsis Dios nos hace un llamado a nosotros. Aquí en Apocalipsis 18 y el versículo 4. En Apocalipsis 18:4 dice la Escritura, dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted lee los vehículos, está hablando de salirse de Babilonia, salirse de la confusión religiosa. Porque en el versículo 18:1 de Apocalipsis dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo, con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. 18:1. Y el 2 dice, clamó con gran potente diciendo, ha caído la gran ciudad, la gran Babilonia, es decir, la gran confusión. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora, ¿por qué la Escritura habla? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque hay una confusión. Hoy día muchas personas predican no por amor a Dios, sino por el dinero. Muchas personas no están interesadas en la salvación de la gente, sino el dinero. Y hay mucha confusión, si solamente hay una Biblia. Tenemos que salirnos de la confusión, abrir el corazón y creer únicamente en la palabra de Dios. Y buscar que nuestras creencias estén en el contexto de toda la Biblia. Un texto no puede apoyar una doctrina, tiene que estar de acuerdo con todo el contexto de la Escritura. Dice la Escritura, donde hay confusión, recuerda usted que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. 1 Corintios capítulo 15 dice que una regla del cielo es el orden, no es el desorden. Jesucristo entregó un solo evangelio que está acá. Por eso la Escritura dice que hay que salirse de Babilonia porque se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Así que Dios no está ahí en la confusión, Dios está en el evangelio, Dios está en un propósito noble cuando alguien tiene una religión. Dios tiene hijos sinceros en todos los lugares, no hay duda. Pero sí, cuando uno conoce la verdad de Dios y sigue apoyando un sistema que uno sabe que hay cosas raras, eso no está bien. Jesucristo dijo, si ustedes no vieran, no tuvieran pecado. Pero ahora que dicen ven, su pecado permanece. Cuando uno entiende la verdad, comprende la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí, la fornicación, usted sabe que la unión entre un hombre y una mujer no es tanto casado. Aquí la Escritura habla de una unión espiritual. Cuando del año 538 el cristianismo comenzó una mutación bastante. Hablando hoy día del COVID, se mutó un poquito, se unió la religión con el Estado.
Después entró a la iglesia el comercialismo, entró el paganismo, la adoración del ser humano. La iglesia se comenzó a mutar y llegó a tal grado la mutación que la iglesia por mucho tiempo, ustedes saben, que perseguía a los cristianos. La iglesia que cayó en la apostasía perseguía a los cristianos. Tenemos periodo de inquisiciones católicas, periodo donde los reformadores eran buscados, eran asesinados. Se creó la Inquisición católica donde lamentablemente era manera horrible que se atormentaban las personas. ¿Y por qué todo pasó esto? Por esta gran confusión. Como dice la Escritura. Por eso el llamado dice, oí otra voz del cielo que decía, salirse de ella, salirse de la confusión, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas. Hermanos, el deseo del Señor que no seamos confundidos, el deseo del Señor que podamos entender la luz que es de la palabra de Dios, pero tal como está aquí, pura, en la Biblia está pura. Yo soy imperfecto, tengo errores como ser humano, pero el mensaje de Dios tiene que ser perfecto si lo leemos de acá. Que el Señor los bendiga. Mañana vamos a estar subiendo el tema del anticristo, así que no se lo pierdan, mañana lo vamos a estar subiendo. Y que el Señor los bendiga, los prospere, nos dé paz en el corazón y terminemos este culto, este mensaje con una oración. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, hemos estudiado Babilonia, que tú no deseas que sigamos confundidos, sino que aceptemos la verdad. Dios sacó a Abraham de Babilonia, hoy día nos quiere sacar a nosotros de una confusión religiosa y únicamente vamos a poder comprender la verdad con tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos guía toda verdad y toda justicia mediante esta lámpara espiritual que es la Biblia. Te damos las gracias, que tú bendigas a nuestros hermanos que nos escuchan, que esta verdad sea apreciada en el corazón. Es lo que dice tu palabra simplemente, Señor. Como dijo Jesucristo, no se puede poner una lámpara y ponerla debajo de un cajón, sino que la lámpara se pone encima para que alumbren a todos los que están en una casa. Que el Señor los bendiga a los hermanos y Dios bendiga a los corazones sinceros, los que buscan tu verdad espiritual. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.